Buenos días, esta es mi 17ª presentación. Bienvenidos. Vamos a hablar ahora sobre si el hombre es malo por naturaleza. A esta pretendida maldad dentro del hombre se le ha llamado el efecto Lucifer. Este es el autor Philip Zimbardo, que en 1971 hizo un experimento que demostró, según él, la maldad humana. Y se pregunta, ¿somos realmente quienes creemos que somos? ¿Somos buenos o somos malos? Zimbardo hizo un libro que se llama El efecto Lucifer y en el subtítulo pone El porqué de la maldad. El porqué de la maldad, porque tenemos genes malos, genes animales, genes violentos. ¿Qué hace que una persona buena actúe con maldad? Los genes malos de los animales que tenemos. ¿Cómo se puede seducir a una persona moral para que actúe de forma inmoral? Relajando el efecto civilizador de la sociedad y permitir que los genes de animales se manifiesten. ¿Dónde está la línea que separa el bien del mal y quien corre peligro de cruzarla? Aquellos a los que deja de reprimírsele para que no muestren su maldad, porque la conclusión de él es que todos somos malos por naturaleza, tenemos al animal adentro. La teoría de lo uno y lo múltiple tiene, por supuesto, cosas que decir en este respecto. O sea, hemos estado revisando los instintos, los programas, y ni los programas son malos ni buenos, ni el instinto es ni bueno ni malo, no se les puede aplicar esa denominación. Simplemente creo que hay un problema con considerarnos a nosotros seres racionales. Siempre hemos pensado que si somos racionales, el uso de la razón para actuar, entonces somos parecidos a Dios, porque Dios nos dio esa facultad exclusivamente al hombre. Entonces, si somos racionales, tenemos que ser buenos. ¿De dónde sale la maldad que en ocasiones en los genocidios se muestra? Hemos estado hablando de programas y de instinto. Los programas son el modelo que trata de adaptarse a la ósea. Entonces, esos son los impulsos del programa y encuentran satisfactores. Pero entonces tenemos dos cosas, el impulso y luego el satisfactor. Y cuando a veces se equivocan las situaciones o cuando las situaciones se dan mal, entonces pueden surgir cosas que nos harían pensar en maldad en los animales, y sin embargo no hay ni conocimiento, ni bondad, ni maldad, son instintos. Lo malo es que el animal obedece a su instinto, pero este solo trabaja en forma estadística. Miren, aquí tenemos una osa polar que es avasallada por un macho. Entonces el macho es solitario, precisamente porque encontrar comida no es fácil. Han adoptado un modo de vida donde el macho es solitario, la hembra cría a los sesno, la hembra se mete en un cubil, tiene a los sesno y luego lo mantiene sin ver machos y sin acercarse a machos separado por unos 2-3 años hasta que ya los sesnos destatado. Entonces la hembra entra en celo y es cuando busca o acepta un macho, pero ya los sesnos no corren ningún peligro con un macho. Entonces, si un macho que anda buscando comida porque él no tiene el impulso de crear al animal ni el objetivo del programa, que en el caso de la osa es el oso, el osito, y que trata de cuidar, se topa de repente con una hembra cuidando un osesno, esa es una mala suerte. Nada más ve en el osesno comida, él no puede ver al osesno como una cría de su propia especie. El animal, decía Darwin, no sabe por qué hace lo que hace, solo busca satisfacer el programa actuante. Simplemente el oso no tenía por qué haber encontrado, si la osa hubiera sido más cuidadosa, al osesno en esa etapa. Y cuando el oso ve al osesno y tiene hambre, lo único que piensa es en comer, no tiene ningún instinto que proteja al osesno contra el oso macho.
Así vemos que en los animales aún las peores crueldades, según nuestro juicio, son solo apariencias de una mala situación. El programa se supone debió haber conservado a la osa y a su sesno separados del oso macho. El oso macho no tiene por qué tener ninguna conciencia que ese osesno incluso podía haber sido su propio hijo, y lo único que tiene es la búsqueda de alimento, y el osito, por supuesto, es un satisfactor de esa búsqueda. El hombre está en un problema. Una hormiga, cuando nace hasta que muere, sabe lo que tiene que hacer. Está en su instinto. Los programas están bien grabados. En cambio, el hombre, que está fuera de la selección natural, no tiene ningún instinto natural, y cuando vive aglomerado antinaturalmente, depende de que se han hecho leyes buenas para convivir. Pero ahí está el problema. A los dictadores no les interesa que los hombres piensen por ellos mismos. Lo único que les interesa es que obedezcan. Entonces, el sujeto, para poder sobrevivir dentro de ese sistema, debe ser obediente. Si el sistema es bueno, sus actitudes serán buenas, y si el sistema es malo, como ocurre la mayoría de las veces, él tiene que obedecer de todas maneras para sobrevivir dentro de ese sistema. Pero cuando se rompe la convivencia entre habitantes de un país por motivos de un conflicto externo o interno, entonces los primeros que pagan el pato son los niños, porque los niños aún son instintivos, son inocentes, porque hacen todo lo que los padres le dicen. Pero ahora los adultos, que son estúpidos, que no tienen ninguna regla más que el obedecer las leyes para poder vivir bien, alteran el orden, y los niños son los primeros que lo pagan. Esta diapositiva ya la habíamos presentado antes. Es el modelo cartesiano contra el modelo parmenidiano. Arriba dice: la memoria no es una función del alma, la memoria es el alma misma. Es una frase de Bergson. Ahora, la memoria son los programas arquetípicos básicos que llena. En el animal todo es un programa arquetípico. La memoria es el programa expresándose. Entonces, volviendo al oso que se come al osesno, el programa expresándose no tiene los encuentros, no contiene ningún encuentro del oso macho con un osesno pequeño. Entonces, si no tiene ningún encuentro que esté revestido por la imagen del satisfactor, la osesna sí la tiene, la osa sí lo tiene. La osa tiene un lugarcito donde el impulso se graba al osesno y tiene que cuidarlo. En cambio, el macho no tiene ningún lugarcito en el programa del macho para grabarse la imagen del osesno y tener que cuidarlo. Nada más tiene un lugarcito para buscar comida, y de repente se topa con un osesno y lo mata y se lo come. Entonces, el modelo es el que contiene la mente en el hombre. Y en el esquema de cartesiano, el alma, porque Descartes decía que el alma viene de Dios y el alma era pura, etcétera, 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 y había una dicotomía entre alma y cuerpo, ya la hemos transformado en que el cerebro la produce. O sea, ya no creemos en una alma, pero sí creemos que el cerebro produce la mente. Entonces, allí en el lugarcito donde estaba el alma, ahora tenemos un cerebro que produce la mente, pero por alguna razón aún creemos en el del diseño inteligente. Somos seres que vienen de Dios, por lo tanto tenemos un cerebro perfecto y tenemos que ser buenos. Así que tenemos un problema. Las teorías actuales dicen que si vamos en pos del vínculo entre mente y cerebro, lo que encontramos es que la mente es lo que el cerebro crea. Entonces se supone que tenemos el cerebro más evolucionado y perfecto de la Tierra. ¿Por qué entonces la crueldad y la estupidez de los adultos? Al primer artefacto que iba a cruzar el espacio exterior y perderse entre las estrellas, el Voyager, se le dotó de un disco que
patéticamente decía, más o menos, a otras inteligencias que pudieran encontrar este disco, comuníquese con nosotros. Nosotros también somos seres pensantes. Este es el disco de oro del Voyager, que traía resueltos varios teoremas matemáticos para poder mandar un mensaje a otras inteligencias. Nosotros también somos seres inteligentes. Pero llega la guerra y entonces el hombre se ve que no tiene ningún instinto natural. En la naturaleza los animales tienen la lucha entre la misma especie muy ritualizada porque no les convienen las pérdidas masivas. En cambio el hombre, fuera de la selección natural, ese es el mayor destructor del hombre. Como decía Plauto, el hombre es el lobo del hombre, y nunca hubiera en la naturaleza producido algo tan destructivo para la misma especie como lo ha producido el hombre para el hombre. En esa película, el sargento, o sea Brad Pitt, obliga a un soldado a matar a un civil alemán y a violar a la madre y a la hija de una casa, amenazando con una pistola a quien se niegue. ¿Es eso realmente pensar? En esa película solo vemos héroes de pacotilla, autómatas obedientes a la autoridad. Dice Brad Pitt, lo único bueno del ejército es que llegas a compartir una hermandad con tus compañeros de armas, o sea, con tus asesinos, y tienes que obligarlos a que hagan lo que tú hagan nada más porque ambos están siguiendo las directrices de un imbécil. Hermanos entre ellos, los criminales, pero ¿y con los demás? Miren, aquí está un soldado protegiendo a una niña, haciendo una cosa que se supone no debe hacer. Esa niña debe ser dejada ahí para su suerte, y los soldados deben obedecer órdenes. Eso bajo ningún criterio es signo de inteligencia. El estudio científico de lo que llamamos la maldad en el humano se inició allá por 1961 a consecuencia de unos artículos que publicó Hannah Arendt en un periódico neoyorquino, que habla acerca de ella estuvo cubriendo como reportera los juicios contra Adolf Eichmann, y entonces ella se dio cuenta que se supone que estaban juzgando a un monstruo o a alguien anormal, alguien que tenía que tener un cerebro malo, puesto que nuestro cerebro normalmente se supone debía ser bueno, y no, Adolf Eichmann no era ningún monstruo, era simplemente una persona normal, incluso un vil burócrata, y ella empieza a hacer unos artículos que empiezan a pegar en el público, que se llama la banalidad del mal. O sea, no hay grandes razones para que alguien sea malo, simplemente es el sistema el que es malo, el sistema el que deshumaniza a las personas, el sistema hace que el hombre haga lo que haga. El mal en sí mismo no tiene nada que esté escondido en nosotros, que surja de nosotros. Simplemente nosotros no somos lo que creemos que somos. En realidad, el problema es cómo se va a manejar ahora un animal que siempre se manejó con automatismos. Son dos fotos tomadas del juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén. Nos demuestran que si estamos buscando a que la gente mala tenga un cerebro defectuoso o tenga una cara de maldad, olvídense. Adolf Eichmann era muy organizado, era totalmente un burócrata. Se le pregunta antes en su juicio de si él es responsable de las matanzas, o sea, cuando él era de las SS y cuando los campos de concentración fueron pasados de las SA a las SS, en lugar de simples campos de concentración de prisioneros, se volvieron en campos de exterminio.
y él niega toda responsabilidad. No, yo solo seguía órdenes. Y le dijeron, ¿pero se siente usted moralmente, personalmente responsable de todo lo que hizo? No, dice, yo simplemente seguía órdenes y los hice lo más eficientemente posible. Me iba a la cama a dormir todos los días con la conciencia perfectamente tranquila. Estaba haciendo lo que me dijeron que hiciera. En el mismo año en que Hannah Arendt publicó sus trabajos acerca de que el mal no tenía una careta específica y que la gente mala podía ser la gente normal, obediente, entonces la Universidad de Yale hizo un estudio que se llamó Milgram en 1961 y posteriormente el mismo autor escribió un libro en 1964 que se llama Los peligros de la obediencia. Vamos a describir este experimento porque fue muy grande, abarcó unos 1000 individuos. Se reclutaron voluntarios, que en el diagrama de la izquierda es L, a todo lo largo de New Haven, Connecticut, donde está la Universidad de Yale, pidiendo voluntarios para un estudio sobre aprendizaje. Entonces, la idea era que el voluntario iba a tener a otro voluntario está en S, y le iba a hacer un interrogatorio de preguntas que proporcionaba la universidad. Y cuando el voluntario no respondiera bien, se le daba una descarga de una máquina que estaba conectada a sus muñecas. Entonces la máquina daba voltajes de 15 en 15 hasta 15, 30, 45, etcétera, hasta los 450 aparentemente. Pero el único botón que funcionaba era el de 15 voltios, y entonces también al voluntario, que en el lado derecho es el joven que está amarrando a ese es el que está sentado. Se supone que es un voluntario que va a aprender, pero en realidad es un actor. Ese actor, a partir del primer voltaje que el voluntario prueba de que sí duele, nada más va a recibir una luz y va a responder exageradamente ante los aumentos de voltaje. Y el experimentador, que en el lado derecho está de bata y en el lado izquierdo es el B, va a estar tratando de incitar al voluntario a que, si no responde las preguntas bien, le dé más descargas y que aumente las descargas, porque él, con la idea de que si aumenta las descargas, el tipo va a recordar más pronto las respuestas correctas que también se supone que se le dieron previamente. Entonces, los pronósticos para el experimento eran muy moderados. Como se escogieron voluntarios que pasaban por ser gente joven y sana, más o menos el promedio de gente que está en New Haven, porque se hizo público el experimento en paradas de camiones y en la universidad y en todos lados, entonces se suponía que los voluntarios L iban a castigar al sujeto muy poco, que por ejemplo solamente el 1% iba a alcanzar los 300 voltios que la máquina parecía dar, cuando menos que estaban marcados, solo el 1%, y solo el 0.5% iba a alcanzar los 350 voltios. A los 300 voltios ya la máquina se suponía que daba descargas muy intensas y potencialmente peligrosas. A los 350 voltios el sujeto el actor S dejaba de responder y aparente estaba muerto, y que nadie iba a alcanzar los 450 voltios que aparentemente la máquina podía dar. A partir de 350, el actor, que continuamente estaba expresando su disgusto, su dolor, su pena, y que lo sacaran de ahí,
ya dejaba de responder. Entonces los pronósticos decían que nadie iba a alcanzar los 450, muy pocos, el ser menos del 0.5 los 350, y nada más el 1% iba a alcanzar los 300. Los resultados fueron espectaculares. El 100% alcanzó los 300, el 65% alcanzó los 350 y el 35% alcanzó los 450 voltios administrados teóricamente al sujeto que era el actor S. Aquí vemos el sujeto ya no está viendo directamente al tipo que están torturando, pero sin embargo ve los movimientos, oye la voz, incluso oye cuando él golpea contra el vidrio en dolor, y sin embargo sigue propinándole voltaje. Aquí están las máquinas que se usaron, la pantalla que está atrás, y aquí en una película que se hizo sale la actriz en el lado de ejecutar la orden. En comparación con el experimento de Yale, que alcanzó más o menos 1000 individuos voluntarios, el experimento en el cual creó Philip Zimbardo era muy modesto. Se puso un anuncio en el periódico que pedía hombres y que para un estudio de la vida en prisión. Otra vez la Universidad de Stanford era la que auspiciaba el evento, entonces todos pensaron que era bueno pertenecer a un experimento de Stanford, pero nada más se escogieron 75 gentes, se aceptaron, y de las 75 gentes nada más aceptaron 18. 9 iban a ser carceleros en turnos de 8 horas y 9 iban a ser presos. Se suponía que el experimento iba a durar de 1 a 2 semanas, tal vez más, y empezó así la prueba. Lo mismo, nada más escogieron personas que aparentemente pasaban por buenas. Una vez que el sujeto era aceptado, de los 18 se le daba a escoger qué quería ser, el recluso o carcelero. Entonces, si no tenía ninguna preferencia, se echaba la suerte a un volado y le tocaba ser o recluso o carcelero hasta que se cumpliera el número. Pero una vez aceptado, el candidato era detenido por la policía normal. O sea, los padres estaban conscientes de que era un experimento, él estaba consciente de que era un experimento en cuanto a los carceleros, a los reclusos, y a la policía nada más se lo notificaba que tal sujeto era sospechoso de un robo, entonces la policía normal lo capturaba y lo llevaba a la comisaría. No se escatimaron realidades con esposar y todo, porque le decían al policía que era un sujeto peligroso. Entonces lo llevaban a la comisaría con sirenas y todos los familiares viendo, los parientes viendo, los vecinos viendo. Entonces, dice el autor, se inicia la pendiente resbaladiza de la maldad. Al llegar a la comisaría se les introducía una celda normal, oficial, pero después hasta ahí cesaba la acción de la policía normal. Vendaban al sujeto, le tapaban la cabeza y lo transportaban a los sótanos de la Universidad de Stanford. Entonces ahí estaban replicados unos cuartos. Se desnudaba al sujeto, los guardias que tenían turnos eran 9, tenían turnos de 6 horas, 8 horas cada uno, o sea, y los reclusos por supuesto estaban ahí siempre. Desnudaban a los sujetos y empezaban a degradarlos. Los guardas tenían que usar un uniforme para poder que los vieran como autoridad, y gafas para que no les vieran los ojos. Philip Zimbardo vivía ahí en el piso superior y era el que dirigía el experimento, y su único papel es darles a los carceleros todas las facilidades para que hicieran lo que quisieran.
Los carceleros, por supuesto, sabían que el otro era también estudiante, porque incluso le habían ofrecido el puesto de ser preso o carcelero, y sin embargo, poco a poquito la gente empezó a humillar a los prisioneros, a hacer de ellos lo que quisieran. Los prisioneros al principio, sabiendo que se trataba de un experimento, pues hacían lo que sea, hasta que al fin, de repente, a los 2-3 días empiezan a pensar cosas, a creer cosas, y todos empiezan a adaptarse al papel. Los carceleros empiezan a castigarlos más, los presos empiezan a protestar más y se arma la revolución. El primer día no pasó nada, pero ya para el segundo día los carceleros empiezan a imbuirse en el papel de carceleros, los presos empiezan a tener una solidaridad como presos, a quejarse de los carceleros, y a pesar de que sabían todos que era un estudio y que nadie había hecho nada y que eran estudiantes de ambos bandos, la situación se hace insostenible ya para el sexto día. A pesar de que los presos no habían hecho nada y bien hubieran podido ser los carceleros, la situación empieza a adoptar formas, o sea, bajo la dirección constante de Zimbardo, de que hagan lo que quieran, es su prisión, hagan lo que quieran, es su prisión, igual que en el otro caso de Milgram, en donde el experimentador los trataba de dirigir a que hicieran el mal, que lo castigaran. Igualitito pasó aquí. A pesar de que todos sabían que era un experimento, los carceleros empiezan a creerse su papel y los presos a creerse presos. Era muy importante el anonimato, el hecho de que los carceleros tuvieran lentes, que no los pudieran ver los ojos, que usaran uniforme para poder sentirse carceleros, y los presos, el hecho de que los vejaran los hacía sentirse unidos como presos. A pesar de que el experimento se tenía planeado para mayor tiempo, a los 6 días se suspendió porque Zimbardo aceptó que otra gente de afuera viniera para que vieran lo que estaban haciendo, el maravilloso estudio sobre conducta, y la gente quedó horrorizada. Inmediatamente la universidad suspendió el apoyo y se paró todo. Ahora, después del experimento, todos quedaron traumatizados porque todos sabían que eran estudiantes, y después es como la gente que va a la guerra y llega de la guerra sorprendida de todas las cosas malas que hizo en la guerra cuando portaba uniforme. Pues aquí en este caso eran muy pocos estudiantes, entonces conversaron entre ellos, e incluso Zimbardo tuvo que autoanalizarse, y la opinión general es: nunca creí que yo pudiera ser así. Una vez que hay un incitador de violencia, los demás se meten en el papel y se comportan en forma violenta. Incluso varios de ellos, aquí estamos viendo uno, se dedicaron a psicólogos. Eran muy jóvenes cuando fue el experimento en el 71, y se dedicaron a psicólogos porque quedaron traumados de la faceta de su personalidad que habían mostrado en esos escasos 6 días de prueba. Y esta persona dice: jamás creí que pudiera yo llegar a ser así, y no quiero volver a ser presa de mi inconsciente, no quiero que mi inconsciente me vuelva a jugar estas bromas. Tengo que saber cómo trabaja el inconsciente para poder siempre estar en precaución y no llegar a los extremos a que llegué. Miren, esta es una cárcel de Irak. Esto es realidad. La muchacha que está muy sonriente atrás de los cuerpos de los iraquíes torturándolos es una recluta, y el que está atrás es un incitador de violencia, pero no son experimentales. Estas son cárceles reales. Apenas le dan a alguien el poder sobre alguien,
empieza a obedecer a la persona violenta. El problema no es que seamos malos, eso no existe. El problema es que somos estúpidos, estamos fuera de la selección natural, no sabemos nada que hacer, y una gente violenta que se siente importante haciendo que los demás lo obedezcan y participen de sus sueños, esa gente consigue inmediatamente a la demás gente que se suma a sus filas. Lo que pasa es que la gente o los científicos no conocen nada de programas, ven que el animal es violento y piensan que nosotros también somos violentos, pero por genética, porque la teoría del instinto actual es que el instinto es producido por genes, la conducta es manejada por genes. Entonces, si somos violentos es porque tenemos genes violentos, genes animales. Esa es la idea pesada, no se toma en cuenta la memoria absoluta. Simplemente nosotros no somos seres pensantes, somos seres parlantes. Entonces, para poder grabar la bondad y la ecuanimidad y la belleza y muchas cosas, hay que meterlas, porque lo único que tenemos es memoria absoluta. El hombre que se porta mal es porque desconoce el bien. Eso es lo que decía Sócrates. Y sin embargo la teoría genética está en pleno auge. Miren, esta es la National Geographic de enero del 2018. Vean el titulito: La ciencia del bien y del mal. Abajo de la ciencia del bien y del mal, la imagen es, la foto que se muestra es del Hotel Mandalay. ¿Se acuerdan? El año pasado hubo una balacera ahí, un tipo disparó sobre unos adolescentes que iban a un concierto de rock desde una habitación del hotel, entonces sin ningún motivo, y después se suicidó. Y dice: la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué somos generosos o crueles? Los investigadores señalan que la configuración de nuestro cerebro puede afectar nuestra cantidad de empatía. Nosotros ya hemos dicho, el cerebro es nada más una final sensorio-motriz. La mente no está en el cerebro, la mente está en el modelo. Nomás vean esta página que es la anatomía de la empatía. A mí me parecería que otra vez estamos viendo a Joseph Gall y a su frenología. Miren los circuitos de la empatía. O sea, dice, hay áreas para portarse bien, áreas para portarse mal, la activación del circuito, el espectro de la empatía, la supresión del circuito. Ahorita vamos a revisarlo esto más detenidamente, pero vean ustedes, el lóbulo parietal inferior derecho es la parte para poder sentir empatía, el izquierdo no. Ahí dice, ahorita vamos a revisarlo bien. En los 1800 Joseph Gall hizo muy famosa la frenología, o sea, de que el cerebro tiene áreas para hacer ciertas cosas. Esta es la parte del lado izquierdo del mapa. Dice: el circuito de la empatía. Las zonas destacadas tienen distintas funciones en la manera como el cerebro responde a otras personas. Y luego, reaccionar de manera visceral al dolor. Ahí está la parte prefrontal. Espejear las acciones y emociones de la gente. O sea, se supone que tenemos neuronas espejo, que cuando funcionan las neuronas espejo, entonces podemos nosotros relacionarnos con la otra gente y sentir empatía. Por lo tanto, las neuronas espejo son exclusivamente las neuronas de la empatía. Y luego después hay un área para leer las expresiones de los ojos y los movimientos de los demás y darnos cuenta de su sufrimiento e imaginar los pensamientos de los demás. Eso sería lo máximo. Solo el lado derecho, vean, es casi un circuito.
porque el lado ya se escogió que el lado derecho es el lado bueno y el lado izquierdo es el lado malo. La activación de los circuitos y por lo tanto de los pensamientos, dice, variaciones genéticas permiten a algunas personas reconozcan mejor las expresiones faciales o lo que sea. Y luego, psicológicamente, una infancia enriquecedora puede transformar en un ciudadano social y no violento, alguien que está predispuesto genéticamente a carecer de simpatía. O sea, la genética fabrica el cerebro, el cerebro fabrica los pensamientos. También en el sistema de Gall el cerebro izquierdo era predominantemente motor y muchas funciones cognitivas elevadas estaban en el derecho. Es como si hiciésemos el cerebro izquierdo para trabajar y el cerebro derecho para disfrutar. Esto está al lado derecho del diagrama. Vean, dice cerebro normal y está encendida la corteza prefrontal activa, y el cerebro del homicida, corteza prefrontal menos activa. Estos son escanes, o sea, manera en que fotos de un tomógrafo cuando se le da al paciente un medicamento y el medicamento o la sustancia se absorbe cuando está el área funcional. La corteza prefrontal se activa cuando el paciente habla. Entonces, incluso un homicida la tiene más roja y más amarilla cuando habla, y es fácil agarrar o sea, falsificar las pruebas, y es fácil agarrar una corteza prefrontal deprimida porque no está el paciente haciendo nada con la prefrontal, que es principalmente el área motora del habla, y decir, esta pertenece a un cerebro de un homicida y esto pertenece a un cerebro normal. Ya con eso acabamos de probar, falsamente por supuesto, que los homicidas no tienen corteza prefrontal activa. Y aquí está lo que está del lado derecho. Miren la supresión del circuito. Dice, de acuerdo con una estimación, el 70% de los rasgos psicópatas son genéticos. Las lesiones cerebrales y la exposición prolongada de estrés también pueden dañar los circuitos de la empatía. O sea, los circuitos de la empatía son genéticos y están grabados. Y lo más abajo dice, un bloqueo generalizado de la empatía puede suceder cuando todo un grupo de personas se somete a una ideología de agresión o superioridad, como en una guerra. Esto no queda. Si los circuitos están genéticamente determinados y por lo tanto pregrabados, o sea, son un algoritmo ya ahí, ¿cómo pueden bloquearse los circuitos de la empatía por una causa de emular a los demás? O sea, creo que ellos no tienen las teorías coherentes. Miren, esta señora, la izquierda, es la señora Klebold. ¿Se acuerdan de aquel Klebold de la matanza de Columbine? Ella es la mamá. Se ha dedicado a consolar a las víctimas de su hijo. Si la causa es genética, ¿por qué la mamá no está tan loca como estuvo su hijo? Pero el artículo, para todo, hablan de circuitos y circuitos y circuitos genéticamente determinados. Dice uno de los autores, la empatía y la compasión utilizan diferentes redes del cerebro. Y luego dice otro autor, hay una extrema disposición de los sujetos adultos a obedecer casi en cualquier medida la orden de la autoridad. Y entonces, ¿qué relación hay de circuitos? Si una cosa es la obediencia, también la obediencia tiene que irse por un circuito y la no obediencia por otro circuito. Y dice otro autor, es increíble la capacidad de la mente humana para justificar y dar sentido a las peores acciones. Justificar que los circuitos, si la mente humana es puro circuito, entonces ¿por qué tiene la capacidad de justificar acciones si nada más es automática? Así que ya tenemos dos teorías aparentemente probadas según los experimentos. La primera dice que el hombre es malo porque tiene genes de maldad,
que heredó de los animales. Entonces el animal es malo, nosotros somos malos y tenemos el mal adentro, y solamente la sociedad logra reprimir el mal que ya tenemos adentro. La teoría de Sócrates es que dice que no somos seres pensantes y que simplemente recordamos. Si recordamos y nunca nos han metido ideas buenas, pues no las vamos a tener, y cualquier gente que nos hace lavado de cerebro ya tiene en nosotros materia dispuesta para hacer todas las estupideces que él quiera. Dice Jean Rostand: nada es mejor para sacar conclusiones que el que dos teorías bien establecidas choquen sobre un hecho bien comprobado. Lincoln Barnett dice: por más que los sistemas teóricos cambien, por más huecos de contenido que sus símbolos y conceptos puedan ser, los hechos permanecen. Es como si el verdadero mundo permaneciera para siempre a medio esconder tras una cúpula plástica y translúcida. Al asomarse a su nebulosa superficie, deformada y distorsionada por las constantemente cambiantes perspectivas de la teoría, pueden verse débilmente ciertas relaciones aparentemente estables y sucesos recurrentes. Una coherente representación de estas relaciones es la posibilidad máxima del conocimiento. Lincoln Barnett es uno de los grandes pensadores y nunca lo había citado, así que ahora me voy a extender un poco más con él. Dice él: todos los más grandes caminos del intelecto, todos los atajos y veredas de la teoría y la conjetura. La teoría son cosas que explican cosas, la conjetura son nomás inventos. Conducen en última instancia a un abismo que el ingenio humano no podrá salvar nunca, porque el hombre es parte del misterio que él trata de resolver. Está encadenado dentro de la naturaleza, ligado a ella. No entiende el vasto y velado universo en que ha sido moldeado por la simple razón de que no se entiende a sí mismo. Menos entiende su más noble y misteriosa facultad, la capacidad de trascenderse a sí mismo y verse en el acto de la percepción. Así que hay dos teorías a prueba. Una es la de un cerebro enfermo que produce malos pensamientos, y otra la ausencia de pensamientos. Recordemos el esquema de Sócrates: pensar es recordar, y no pensamos, solo recordamos. Entonces, si estamos nada más recordando lo que se nos meta, esos son nuestros pensamientos. Y si hay alguien que esté Disney la mazorca de que hagamos esto, de que hagamos esto, de que hagamos esto, en realidad no tenemos ninguna personalidad, ninguna capacidad moral, ninguna capacidad ética por sí misma que no hayamos aprendido. Entonces inmediatamente se rompe el modelo y nos volvemos unos autómatas que obedecemos órdenes aún con un cerebro normal. Esta es una mezcla de varios diálogos socráticos. Pensar es solo recordar. Luego, si no tenemos recuerdos, sobre todo recuerdos buenos, no tenemos pensamientos, sobre todo pensamientos buenos. Eso es el Menón. En el Alcibíades dice: ¿cómo vas a saber algo que no te han enseñado? Ahora sabes algo que antes no sabías, pero te llegó a preocupar alguna vez el que no lo supieras. Y ese es el Alcibíades. Y todos creen saber lo que en realidad no saben. Esa es la apología. En el Critón dice Sócrates: pero, bien querido Critón, ¿debemos hacer tanto aprecio de la opinión del pueblo? ¿No basta con que las personas más racionales, las únicas que debemos tener en cuenta, sepan de qué manera han pasado las cosas? Dice Critón: yo veo que es muy necesario no despreciar la opinión del pueblo, y tu ejemplo nos hace ver claramente que es muy capaz de ocasionar desde los más pequeños hasta los más grandes males a los que caen de su gracia. Él se refería a que Sócrates estaba ya preso y listo para que el carcelero llegara a darle la cicuta. Sócrates dice: ojalá, Critón, el pueblo fuese capaz de cometer los peores males, porque entonces sería capaz de hacer los más grandes bienes. Eso sería una gran fortuna, pero no puede ni lo uno ni lo otro, porque no depende de él hacer a los hombres sabios o insensatos. El pueblo juzga y obra a la aventura, o sea, según la opinión de quien lo esté mandando. Mientras consideremos que la inteligencia
se basa en la memoria, estamos fritos. O sea, la memoria no hace al hombre más inteligente. Lo que tenemos que enseñar son ideas buenas, la virtud. Dice Sócrates en el Menón, la virtud es lo que hace a un hombre grande y puede ser enseñada. La bondad es una virtud moral y este es el más grande saber. El bien es la idea suprema y la maldad es la ignorancia de esa idea. El que obra mal es porque ignora el valor social del bien y solo sigue sus impulsos. El bien tiene que enseñársele y solamente la gente que ya sabe lo que es hacer el bien y lo que es portarse el bien puede soportar a los dictadorcillos charros que están tratando de acabar con su virtud para poder gobernar las masas, los filósofos y los religiosos, pero los religiosos filósofos, no los extremistas, son los que deben mandar a la sociedad, cuando menos en darle las ideas para hacer las leyes. El ciudadano común modifica su credo ético fácilmente, de acuerdo con el nuevo credo ético de los otros. O sea, eso es lo que vimos durante la formación de las juventudes hitlerianas, durante la formación del nazismo. Un tipo retrasado mental, Adolf Hitler, que nunca llegó ni a secundaria, y que era un savant, retenía información de cuántos tanques tenía cada división, cuántas armas, lo que sea, apantalló a los demás y les metió un credo y fue un lavado de cerebro, y los lavados de cerebro pegaron más duro en las SS. Por supuesto, Alemania tenía intelectuales. De hecho, yo en lo personal pienso que Alemania en su época, yo creo que tuvo la gente más intelectual del mundo, la gente más inteligente del mundo, por así decir, la inteligencia normal que se acepta como símbolo de inteligencia. Pero por alguna razón los intelectuales tampoco están seguros de sí mismos y los convence la masa. El mejor ejemplo es Bertrand Russell, un agente intelectual que hizo muchas rebeliones de pacifismo durante la Primera Guerra Mundial y que fue encarcelado en Inglaterra y despojado de todas sus era profesor de todas sus materias, y entonces cuando en la Segunda Guerra Mundial surgió, él ya estaba en Estados Unidos. Dijo: diré nada más lo que necesite decir para mantenerme fuera de la cárcel y para mantener a mi familia. Él tiene una frase muy bonita que dice: yo no estoy dispuesto a dar mi vida por una idea, porque cabe la posibilidad de que haya estado equivocado con esa idea cuando la concebí por primera vez y de que pueda cambiar de opinión sobre la misma idea más tarde, ya más centrado en años. Bertrand Russell también decía: el hombre nace ignorante, no estúpido, es la educación la que lo vuelve así. Una vez que se controla el poder, las masas obedecen, porque las masas no piensan. Así que en la Alemania de Hitler estaban los que pensaban, que no tenían peso públicamente y se dejaban llevar por la corriente. Esta Hannah Arendt los denomina los nihilistas, y los dogmáticos, que piensan de acuerdo con el Führer y tienen el poder, y la masa de ciudadanos normales totalmente sin crítica, dejándose llamar tanto por los nihilistas como por los dogmáticos, sin una opinión propia. Nada más vean cómo fueron reclutadas las juventudes hitlerianas y las masas, y no porque fueran malas, sino porque simplemente son estúpidas. El humano no es un ser crítico, sino irreflexivo. Lo que vimos con Hitler, por supuesto, dice Hannah Arendt, hay que ver las causas del mal para no repetirla. Por supuesto que se ha hecho antes y se sigue haciendo y se seguirá haciendo. Los lavados de cerebro han causado masacres tanto en África
con los problemas entre tribus, a un tipo que había incluso destazado niños con un machete en unas tribus de los Hutsus y los Tutsis. Se le dijo, porque era un profesor de escuela, ¿por qué hizo eso? Y él era perfectamente normal, dice, es que si no lo hago, cuando este niño crezca va a matar a mi familia, tengo que defender a mi familia. Una vez que empieza el lavado de cerebro, se les programa para obedecer, no para pensar. La gente pensante no le sirven a los caciques. Pero eso no acaba el trabajo de Hannah Arendt. Miren, hay una división de la mente o del pensamiento que ella hace que se parece mucho a la teoría de lo uno y lo múltiple. O sea, nosotros decimos con Sócrates que el hombre no piensa, solo se acuerda. Entonces Hannah Arendt dice que hay dos fases del pensamiento. Uno lo denomina conocer. El conocer es puro recuerdo, son ideas, recuerdos, elaborar teorías, recuerdos, y resolver problemas técnicos, recuerdos. Y por el lado del pensar está la empatía, o sea, el reconocimiento del otro ser humano como uno análogo a nosotros. Está el diálogo interior y está el intentar resolver conflictos morales. Esos son los diálogos socráticos. Ambos no dejan de ser recuerdos, sin embargo, en el pensar son unos recuerdos más elaborados, más razonados, precisamente, decía yo, del tipo de recuerdos a lo que conducen los diálogos socráticos. Aunque la moralidad y la obediencia obedecen ambas a la memoria, o sea, todas las dos son memoria, la diferencia es enorme, porque la obediencia solo requiere obediencia y la moralidad consiste en un montón de discusiones que nos inducen a tener una conducta irreprochable, aunque agarrar la oportunidad del momento, robar, matar, violar, sea fácil y sin castigo. Vean lo que dije de Baruch Spinoza: todo hombre, mujer y niño pueden ser obligados a obedecer, mas no pueden ser obligados a ser sabios. La obediencia requiere mucho menos memoria, mucho menos que la moralidad. La moralidad requiere un juicio muy duro. Ya puesto en la práctica, vamos a comparar a los fundadores de las escuelas de Atenas, la Academia y el Liceo. Bueno, la Academia fue fundada por Platón, discípulo de Sócrates, pero sobre las enseñanzas socráticas, mientras que el Liceo fue fundado por Aristóteles, cuando éste contó con el apoyo de Alejandro el Magno. Ahora, la Academia enseñaba valores, el Liceo enseñaba ciencia. El caso de Sócrates y Aristóteles nos cuenta muy bien lo que son los valores y lo que es la ciencia. A ambos les fue dictaminada en Atenas, la misma ciudad, la pena de muerte por estar en contra de los dioses de Atenas, o sea, por ser heréticos. Entonces, ¿qué dijo Sócrates, el que enseñaba virtudes? No, porque le dijeron a él: pélate, Sócrates, te puedes pelar. No lo estaban encarcelando. Él tenía que recluirse en la prisión y ahí iba a ir el carcelero a administrarle el veneno. Le dijeron: pélate rápido, los amigos de él, porque él tenía muchos amigos, gente que apreciaba sus enseñanzas, y dijo: ¿y si me voy, qué pasará con todas mis discusiones sobre la virtud? No, aquí me quedo. Ayuden al carcelero a que me dé la cicuta, ayuden al verdugo a que me mate. Su última frase: Gritón, no te olvides que le demos un gallo a Esculapio. Esculapio era un dios, o sea, él cumplía todos los deberes hasta el último momento y moría por lo que enseñó. En cambio, Aristóteles, cuando le dictaminaron la pena de muerte por la misma razón, herético, ¿qué dijo?
No, me pelo, pues claro que me pelo, y se peló a Eubea, una isla cercana, y él dijo como excusa, quiero evitarle a Atenas que haga otro segundo crimen en contra de la filosofía. Hay un error, la filosofía y los filósofos son de la academia, los del liceo se llamaban científicos, físicos. Ahora bueno, eso fue Sócrates, alguien que había discutido mucho sobre la virtud. Pero ¿qué hace el ciudadano de a pie, el ciudadano con, sobre todo los jovencitos, que no tienen ninguna experiencia, nadie les enseña sobre la virtud, todos les dicen lo que tienen que hacer y por supuesto lo hacen? El homo tecnológico solo se fija en la posibilidad técnica, no en la capacidad moral. Si les dicen arrojen esas bombas sobre vecindarios alemanes, este es un Lancaster inglés, las arrojan, les importa un bledo. Ellos ven como una proeza matar gente. ¿Por qué? Porque así son soldados y les ponen una medallita y a lo mejor hasta le dan una crucecita y regresan condecorados de la guerra. A las mujeres les va peor, pobrecitas, son menos instruidas. Aquí tenemos unas rusas en la Segunda Guerra Mundial, ya que los hombres estaban en el frente muriendo, las rusas no la pasaban mejor. Aquí están produciendo como autómatas bombas sin importarle que esas bombas van a matar tanto rusos como alemanes, como inocentes, como culpables. Aquí vamos a hacer un resumen de mi propuesta acerca del llamado mal y del llamado bien. El hombre no es un ser pensante, no tiene una alma que se dé cuenta de que hace bien y que hace mal por sí sola, por el simple hecho de ser una alma que viene de Dios. No tiene tal cosa, nada más tiene memoria. Entonces la memoria depende de cuánta memoria le metan. El mal se comete porque el animal humano es un ignorante, tiene muy poca capacidad de juicio, tiene muy poca instrucción y obedece nada más a la ganancia inmediata que el mal proporciona, ya sea en el mal que lo conduce a estrellarse contra un edificio y así ganar el paraíso que sus líderes le prometieron, ya sea el robar, el violar, el matar por dinero. O sea, el mal tiene una ganancia inmediata que el animal humano con muy poca memoria lo capta y lo elabora, mientras que el bien para un animal que solo tiene memoria tiene que ser una discusión grandísima en la cual posponga la ganancia inmediata del mal contra una ganancia de la sociedad en conjunto en el futuro. Entonces se tiene que meter el bien como un adoctrinamiento para el beneficio de la sociedad en el futuro, a pesar de que el bien en sí, o sea, portarse bien, no reporta ninguna ganancia inmediata. En el esquema parmenidiano, el pensar es nada más recordar. No hay nada ahí, no hay alma, no hay ninguna cosa más que un eco, un recuerdo. Entonces, si no tenemos valores inculcados y que han sido reflexionados, cuando nos enfrentamos a la masa y al movimiento de la masa, solo lo único que hacemos es seguirlos, o sea, meternos en los automatismos y seguirlos. Es muy curioso que una persona que se comporte en forma normal cuando no hay guerras, de repente asuma papeles sin ninguna crítica, sin ninguna moral, y que cuando está haciendo eso se cree justificado a hacerlo. Recordemos que el hecho de obedecer a una autoridad no quiere decir que la autoridad sea sinónimo de sabiduría. La autoridad puede ser sinónimo de otros intereses o de franca estupidez. Qué terrible es la obediencia, incluso en poblaciones que se suponía no tenían por qué ser obedientes,
Miren, el Khmer Rojo, o sea, los comunistas cuando tomaban el poder en Camboya del 75 al 79, en solo 4 años exterminaron el 25% de la población, a pesar de que el 97% de los camboyanos dice que profesa la religión budista, que es la religión más pacífica del mundo. A este guardia que le tocó después volverse psicólogo, se le mete un problema. O sea, la psicología que va a aprender para tratar de dominar su inconsciente está basada en falsas premisas de que el cerebro está genéticamente determinado y somos violentos. Entonces, lo que le voy a enseñar es a la teoría de Sócrates. Todos los pensamientos son recuerdos, y si no tenemos de una idea moral de cómo debemos comportarnos, si no se nos ha inculcado moralidad, no tenemos moral. Es mucho más fácil el mal con sus recompensas inmediatas, o sea, seguir a la masa, dejarse llevar. Es mucho más fácil seguir a la masa, no porque seamos malos, sino porque simplemente somos imbéciles. Entonces, es más fácil el mal que un proyecto de moralidad que solo reditúa a largo plazo, y solo reditúa si la sociedad se adopta ese estilo de moralidad. Hasta ahorita la religión es la única forma que tenemos de meterle a la masa cosas morales. Deberíamos estudiar un poco más de filosofía para que la religión vaya apoyada por la filosofía. Gracias por su atención.